La realidad, y en este caso la realidad del conflicto, es una realidad muy compleja. Y entonces las cuestiones complejas, para poderlas entender, hay que mirarlas desde distinto lado para poderlas entender. Uno no entiende una realidad mirándola solo de un ángulo. Eso lo podemos decir desde las cosas más elementales. Yo con una sola mirada no capto todo el panorama, necesito mirar desde distintos ángulos. La escucha, y lo decía Alfredo Molano, acabamos de cumplir 1 año de su muerte, que escuchar es una manera olvidada de mirar, ¿no? O sea que la escucha es como otra manera de ver, de mirar, de acercarse a la realidad. Entonces digo, es importante escuchar todas las voces. Primero, por la complejidad de la realidad que implica esa escucha desde distintos ángulos, desde muchos ángulos, para poder en todos esos ángulos, en todas esas versiones, digamos, desde todas esas ventanas, poder tener un panorama lo más completo posible. Segundo, es importantísimo escuchar a todos los sectores y todas las voces, porque cada voz tiene un tono, cada voz te presenta dimensiones distintas de la realidad, y entonces en esos distintos tonos, porque la voz no es solamente, uno cuando habla no es solamente la palabra, el gesto dice mucho, los ojos, la mirada dicen mucho, las manos también hablan, y la escucha es una escucha de todo esto. Uno no solamente escucha la palabra, uno escucha los ojos, uno escucha las manos, uno escucha el rostro, y entonces en esos distintos lenguajes uno alcanza a comprender mucho. Las palabras dichas y las no dichas, y aquí empato con otro punto esencial de lo importante que es escuchar a todos, por la elocuencia de los silencios. A veces los silencios dicen más que las palabras, y entonces cuando ya no es solamente el silencio de uno, sino muchos silencios, entonces se vuelve casi como una voz muy potente, una voz muy fortalecida. Y en el caso del conflicto armado en Colombia hay que agregar otra cosa. En este conflicto, generalmente en todo conflicto, se escuchan ciertas voces, pero se silencian otros. Los actores armados, por ejemplo, quieren hacer oír su voz, y entonces es la voz del actor, es la voz del que dispara, es la voz del soldado, es la voz del guerrillero. Entonces esas voces generalmente acallan otras voces, no se escuchan las demás. En un conflicto como el de Colombia, donde se ha silenciado a tanta gente durante tantos años, alguien alguna vez tenía que intentar oírlos a todos. Y este es uno de los papeles de la Comisión de la Verdad, escucharlos a todos. Por esa riqueza, pero además por esto de que es una reivindicación para aquellos que nunca antes han tenido palabra. Darle la voz a todos es un acto democrático, y además de un acto democrático, es un acto de reivindicación de las víctimas, porque los más callados en el conflicto han sido las víctimas, los muertos porque los silenciaron para siempre, los desaparecidos de desaparición forzosa porque también los borraron, y en algunos casos los eliminaron definitivamente, pero aún a los que quedan vivos los han silenciado, los han acallado, no han escuchado su voz y no las han escuchado en serio. Alguien tenía que preocuparse alguna vez, y la sociedad tenía que reivindicar esa voz de los que no han tenido voz. Eso quiere ser la Comisión de la Verdad, una escucha universal, absolutamente universal, porque en este conflicto no es una cosa de buenos y malos. Aquí hay muchos grises, aquí hay muchas intersecciones, aquí hay mucho guerrillero que se volvió paramilitar, hay muchos soldados que se volvieron después paramilitares, o sea que hay víctimas que se volvieron victimarios y victimarios que se volvieron víctimas. Entonces necesitamos una escucha universal para entender todos esos ángulos de visión, todas esas dimensiones de la realidad, para darle voz a los que no han tenido voz y para escuchar todos esos silencios que están ahí guardados. Estas son algunas de las razones por las cuales el instrumento fundamental de trabajo de la Comisión de la Verdad ha sido y sigue siendo la escucha, y la escucha universal, y la escucha con los oídos, con el corazón y con el cerebro. Porque esto es otra cosa muy importante en la escucha. Escuchar no es solamente oír, escuchar quiere decir ponerse en el lugar del otro, tratar de entender el sentimiento que está detrás de la palabra, y no solo el sentimiento, también las razones que lo movieron. Esta es la importancia de la escucha, poder captar
estas distintas dimensiones de la realidad para poder hacer esta contribución que la Comisión de la Verdad espera hacer al país, que es esclarecer, o sea, dar luz, desentrañar, desnudar esos secretos que los silencios y que la realidad colombiana tienen frente al conflicto. Y esperamos con eso haya una convocatoria grande al país a que vale la pena desnudar estas realidades, escucharnos todos. En el país hay mucho ruido que no nos deja escuchar, necesitamos escucharnos y la Comisión quiere ser ese espacio de escucha universal, respetuosa y orientada hacia el futuro. Y con eso termino. Nosotros escuchamos para entender el pasado, pero justamente es porque entendiendo el pasado desentrañamos esos porqué del presente. Por ejemplo, por qué el conflicto en Colombia sigue hoy. Y desentrañando eso, somos capaces de encontrar las pistas, las rutas hacia el futuro, porque la Comisión de la Verdad es esencialmente una comisión por el futuro de Colombia, por un mejor futuro para todos los colombianos y colombianas.